Muy buenas tengan todos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de la fe. Tengan todos la bienvenida. Les habla su hermana Mercedes Palacio de la Fe. Que el Eterno les bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Y esta vez tengo un tema de gran relevancia que es para nuestros tiempos y que yo espero que lo tomemos muy en cuenta y sepamos por qué nosotros estamos orando por Israel o por qué debemos orar por Israel. El título de este tema es ¿por qué debemos de orar por Israel? Es un tema de actualidad, porque la verdad es que, querida familia de Dios, yo escucho en todos lados y por todos lados, oremos por Israel, pero hay mucha gente que está confundida y no saben ni por qué van a orar por Israel. Muchos están en desacuerdo con lo que está pasando allá en Medio Oriente e inclusive hermanos en la fe, cristianos, están en contra de Israel y pues evidentemente a favor de los palestinos, que pobrecitos, que sí hay una gran cantidad de personas inocentes, ¿verdad?, que perecen como en toda la guerra. Y no es que yo me contente con que esté pasando eso, porque en realidad no es el pueblo, sino un grupo de perversos, ¿verdad? Un grupo de malas personas, de personas malintencionadas, que tienen odio en su corazón y que están mostrando todo ese odio desde hace mucho tiempo a los niños. Y los niños, pues, desde que crecen ya están odiando a los judíos. Les enseñan que matar a un judío es ir al cielo y cosas de ese estilo. Entonces vemos que hay un odio gratis hacia este pueblo. Y no solamente de parte de este grupo terrorista llamado Hamas, sino también de otros grupos terroristas como el Hezbollah, que su refugio es en el Líbano. Tenemos también el odio de parte de la nación de Irán, de los turcos, o sea, de Turquía, de Egipto, en fin, o sea, en lo que es Medio Oriente, una gran cantidad de naciones contra Israel. Y ya no se diga a través del mundo. Gobernantes, estudiantes, quien sea está en contra del pueblo de Israel, porque están viendo, o sea, este grupo jamás saca los niños, mujeres, y allá mataron, y allá mataron, y allá mataron. Pero yo no sé, es verdad, si todos estamos de acuerdo con lo que está pasando, porque en realidad, como ya hemos visto en las ocasiones, que al que ponen como el malo, o a ese hay que darle palo, pero en realidad al que está haciendo las cosas, pero después sale de buenito que, ay, están matando a los niños, miren cómo nos están asesinando, esos son los buenos y los que se están defendiendo son los malos. Yo sinceramente aquí no estoy hablando nada de políticamente, sino lo que voy a hablar es bíblico. Pero sí tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo, porque esto está sucediendo como, yo creo que en otra ocasión yo hablé de esto y dije de que es como el niño más chiquito de la familia. Ay, el niño más chiquito pega, hace lo que quiere, muerde, lo que sea. Ay, pobrecito, si él está chiquito, él es un niñito, déjalo. Que mira, mamá me arañó. Ay, apenas si te dio un arañazo. Es que mira, mamá me dio un gran golpe aquí en el ojo y el otro que es mayor viene llorando. Ay, mira cómo me hizo. Pero ¿por qué le hiciste eso, niña? No le vuelvas a hacer, ¿ok? Entonces, de la misma manera está actuando la gente con Israel y con los palestinos, los llamados palestinos.
Ellos son los que entran, matan, hacen y deshacen y después salen a llorar. Ay, miren lo que nos están haciendo. Porque Israel no les había hecho nada, siempre están los conflictos y todo eso. Pero ellos entraron, ellos fueron los primeros que entraron a matar, a asesinar, a violar y de la peor manera posible que un sádico, un satánico puede hacer. Porque si bien es cierto que siempre en una confrontación, en una guerra van a haber siempre personas que van a perecer, bueno, porque cayó una bomba, porque pasó esto, porque pasó lo otro. Es lo que pasa en Palestina. Pero en Israel fue completamente diferente. 1.200 personas perecieron, más una cantidad que se llevaron de personas secuestradas y que aún dicen ellos que aún las tienen vivas. Han encontrado unos cuantos vivos, pero también han encontrado otras personas que ya no existen de las tantas que ellos se llevaron. Y de todas esas personas que perdieron la vida, eso es horrible, horrible describir esas muertes que tuvieron niños, mujeres embarazadas, muchachas, hombres, viejitos, viejitas, había de todo. Y les hicieron de lo peor, de lo peor, de lo peor. Llegaron hasta el colmo de meter a un niño vivo en un horno. Yo le digo, eso no es de un ser humano que se toque la conciencia. Eso es, yo creo, ¿verdad? En mi opinión, es algo más allá de la crueldad, ya es satánico. Que el Señor reprenda al diablo. Y le vuelvo a repetir, yo aquí no estoy defendiendo absolutamente a ninguno, ni a uno ni a otro, pero sí estamos hablando la verdad. Aparte de eso, por eso es que yo en esta ocasión voy a hablar de este tema, para que sepamos y estemos conscientes por qué tenemos que orar. Y la verdad es que no solamente tenemos que orar por Israel, sino que por el mundo entero, por todas estas cosas que estamos viviendo, por todos los que están provocando que haya una tercera guerra mundial. Se nos avecina y prontamente no sabemos cuándo. Bueno, como dicen, cuando el río suena piedras trae, que dicen que va a ser para tal fecha, que después de julio, que en septiembre, que no sé cuánto. Y esto está que arde y está caliente. Vemos en el mundo todos los rumores de guerra, la guerra, los conflictos. Y estamos viendo una cantidad de gente promiscua en los gobiernos, como en el gobierno de España, que eso es una cochinada de esos reyes, y por allá también en Inglaterra, y cómo engañan a la gente a la vista, no tienen ninguna vergüenza, son completamente descarados. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo en este mundo. Yo le aseguro que estas cosas que nosotros estamos viviendo son parte de las cosas que están escritas en la Biblia, de las profecías, de lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que estar conscientes quiénes somos y quiénes son nuestros hermanos y por qué está todas estas cosas aconteciendo. Pero antes de seguir esta introducción pequeña que yo he hecho, que sería, pues, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos por los judíos? ¿Por qué tenemos que orar por este pueblo de Israel? Vamos a hacer una oración y decimos: amado desde el cielo, Dios Padre Todopoderoso, me presento delante de ti, Señor, en este momento para darte la gracia y sobre todo para pedirte perdón si te he ofendido, suplicarte, Dios del cielo, por tu Santo Espíritu Santo, porque me llene, Señor, que las palabras que salgan de mi boca, como digo siempre, Señor, sean porque tú las estás poniendo, que pueda hablar la verdad y que lo que diga sea comprensible
que logremos saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué el odio, Padre mío amado, de parte del mundo entero hacia este pueblo? Dios mío, guárdanos, Señor, Padre mío, como te lo decía tu siervo David. Disputa, oh Yahweh, con los que contra mí contienden. Señor, entra tú, Señor, en esa batalla. Confunde a los enemigos del pueblo de Israel. Pon sus enemigos en sus manos, Padre, como siempre lo hiciste, Padre poderoso. Porque si este pueblo no prevalece, Padre, toda la humanidad pereceríamos, toda la humanidad. Por eso has dejado ese remanente, porque por medio de ese remanente, ni no estoy hablando de todos los judíos, sino del remanente, de los que te aman, de los que sinceramente, Señor, están clamando a ti. Padre mío amado, de ese remanente, Dios del cielo, tú dijiste que por medio de la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones. Y por eso, Padre, yo sé que tienes este pueblo que todos odian, pero es por medio de este odio del enemigo de Satanás, que el Señor le reprenda. Que el Señor le reprenda por la simple, Señor, razón que Él no quiere que nadie prevalezca para ti, que este pueblo sea exterminado. Y también los cristianos, porque somos el mismo pueblo. Oh Padre, contiende contra los enemigos del pueblo de Israel. Pelea contra los que combaten en contra de tu pueblo. Echa mano al escudo, Señor, y levántate y ven en la ayuda de tu pueblo. Dios amado, bendito sea. Oh Padre mío, saca lanza, cierra todas las puertas contra los perseguidores de tu pueblo. Padre mío, porque tú eres la salvación de tu pueblo, como la salvación de todos nosotros, Señor, que estamos aquí en la tierra, Padre bendito. En este día, Señor, este es un tema, porque tenemos que orar por el pueblo de los judíos, los que hoy se encuentran allá en Israel. Oh Padre mío, bendito, dame palabra para que muchas personas escuchen esto y por qué es lo que está sucediendo. Que si bien es cierto que tenemos que orar por tu pueblo, también tenemos que orar por todos en este mundo. Estamos a la víspera, Señor, de una hecatombe terrible para la humanidad, donde tu palabra habla que vendrán, que moriremos muchísimo, la tercera parte de la tierra, debido a una guerra, una tercera guerra mundial. Dios mío, guárdanos, Señor. Guárdanos bajo tus alas, Padre mío. Tú eres nuestra salvación. En el nombre poderoso de nuestro Rey, Señor, ayúdanos, Padre. Esto ya no es algo que pasajero. Vemos que cada día se acentúa las cosas y cada vez esta situación está más grave. Padre mío, tú eres nuestra salvación y la salvación de tu pueblo. Que sean avergonzados y confundidos los que buscan la muerte de tu pueblo, Dios del cielo. Que sean vueltos atrás y avergonzados los que el mal quieren para tu pueblo, Padre mío amado. Oh Padre mío, que tu ángel, Señor Todopoderoso, sea quien combata. Que tu ángel, Padre mío, los persiga. Porque sin ninguna causa, pues, esconden su odio para con tu pueblo, Padre mío.
el pueblo que tú, Padre mío, creaste. Oh Padre mío, Dios de la salvación, bendice pues a tu pueblo. Oh Padre mío, porque sabemos que muchos se levantan, muchos testigos malvados se levantan en contra de tu pueblo diciendo que tienen que dejarse matar. Y solamente así ya dejarían de decir que no son malos, hasta que terminen al último judío. Y no puede ser, Padre. Por favor, ten misericordia. Dios amado, desde el cielo, ¿desde cuándo es perseguido tu pueblo? Desde hace muchos, muchos, miles de años, Señor. Sabemos, Padre, que tu pueblo, Dios mío, ha sido de servidura. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que es. Y hasta hoy tienen la servidura, Padre mío amado. Que te busquen, que se refugien en ti. Que digan, Señor, aquí estamos, nos arrepentimos. Caemos de rodillas delante de ti. Oh Padre mío, ya veremos qué es lo que tu pueblo, Señor, tiene que clamar por ti. Tienen que clamarte a ti, Señor. Tú eres la mejor arma que tiene el pueblo de Israel. Eres la mejor arma, no hay arma más poderosa que tú, Padre. Bendito sea, pues, Padre mío, bendice a las personas que van a escuchar este tema. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Bendíceme, pues, Padre mío amado, para que pueda hablar fluidamente, que tú pongas las palabras en el nombre poderoso de nuestro Rey, Señor, Yeshua HaMashiach, nuestro Rey. Amén, amén y amén. Bueno, querida familia de Dios, como yo les decía, esto pues ya se ve que no tiene retroceso. Ya vemos de que allá en Israel no solamente hay un grupo terrorista inmenso como es Hamas y asesinos, porque también ahora están los Hezbollah, los que están allá en el Líbano, siempre pues que es Irán quien está detrás de todo esto. Ellos están como, no nos queremos ensuciar las manos, que se la ensucien otros, ¿verdad? Pero sabemos que hay profecías para Irán. Sabemos que hay profecías para Irán. Sepamos también nosotros, como cristianos que somos, seguidores de Cristo, que tenemos revelaciones en la palabra de Dios, que todas estas cosas tienen que acontecer. Una de las profecías es que el Señor dijo de que Israel se iba a ver acorralada por todos, y que muchas naciones vendrían. Lo que le llaman la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque este pueblo se ha revelado desde el principio, desde que Dios lo sacó de Egipto. Se hizo un becerro, se hicieron dioses. Dios les dijo, si ustedes me adoran a mí, si ustedes no buscan dioses ajenos, si ustedes hacen mi voluntad, si ustedes escuchan mis mandamientos, yo voy a estar siempre con ustedes. Si ustedes hacen, claman a mí, pronuncian mi nombre, me llaman, yo estaré con ustedes en todo tiempo y ninguna plaga los va a tocar. Nada de lo que pasó con las plagas que vinieron a Egipto les sucederá a ustedes. Pero si ustedes hacen lo contrario, se hacen dioses ajenos, se van por el camino incorrecto, dejan de hacer, de dejar de lado los mandamientos y todo lo que yo les he dado, de celebrar mis fiestas, esto y esto y esto, pues sí, ustedes tendrán parte de todo eso, ¿verdad? Enfermedades, esto y lo otro. Y hasta hoy, pues, siguen con esta cosa. Y es por eso de que también parte de todo esta manera de haber dejado a Dios, de alejarse del Padre, pues está haciendo que este pueblo sea tocado. Siempre Dios los ha reprendido. Siempre manda profetas que les hablen, pero a veces no quieren escuchar.
Pero por eso tenemos que orar, porque el Eterno quite el velo de sus ojos, porque no se sigan dejando engañar, porque lleguen a las Escrituras, a todo. ¿Cuál es el miedo de leer el Nuevo Testamento? Ni siquiera lo que llaman el Viejo Testamento leen, porque si leyeran el Viejo Testamento se dirán cuenta que el Mesías ya vino. ¿Quién era el Mesías? Que por medio de las 7 fiestas que Dios les dio a celebrar, cada una de ellas era Cristo. Cada una de ellas representaba a nuestro Señor. Y el Padre los iba como entrenando poquito a poco para que cuando llegara nuestro Rey a la tierra, lo supieran reconocer. Estas fiestas no son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Eterno. Y están completamente ligadas con nuestro Señor Jesús, que ya cumplió 4 fiestas y le faltan 3. Algo muy importante de saber. Ahora, tenemos que saber cómo es que estas tierras, ¿verdad?, llegaron a las manos de el pueblo de Israel, no de los judíos, sino del pueblo de Israel, porque los judíos son parte del pueblo de Israel, son una tribu más, la tribu de Judá, el 4.º hijo de Jacob. Y estas tierras, desde que Dios llamó a Abraham, ya Dios sabía el lugar, dónde es que este pueblo iba a prevalecer, dónde las generaciones de Abraham se iban a extender, dónde iban a vivir. Dios hizo este pueblo para que lo representara, para que el mundo entero reconocieran quién era Él por medio de su pueblo, quién era Dios. Porque muchos pueblos adoraban cantidades de dioses como hoy en la actualidad. Entonces Dios se hizo este pueblo para que fueran como un testigo de lo que es Dios, que ellos demostraran cómo era Dios amor, cómo era Dios bueno, o sea, que olvidaran los dioses ajenos, las corrompiciones, las idolatrías, en todo lo que estos otros pueblos paganos habían, en las condiciones que ellos estaban. Por eso es que cuando Dios crea a este pueblo, lo saca de Egipto y todo, Él le dice a Moisés, no quiero que ustedes lleguen a esas tierras y se mezclen con ellos, que tengan algo que ver. Entonces, porque vemos que en este tiempo, cuando Dios los saca de Egipto, o sea, saca de Egipto al pueblo de Israel, las 12 tribus, ¿verdad?, los descendientes ya de las 12 tribus, porque cuando estas tribus salen de Egipto, ya los patriarcas todos habían muerto, ya no estaban. José, Rubén, todos los hijos de Jacob ya no estaban, sino que lo que sale es su descendencia. Pero cada hebreo tenía una descendencia. Yo vengo de Benjamín, yo soy aquí, yo soy... Y es así como cuando Moisés saca al pueblo y todo eso, y ya cuando pasan después que estuvieron 40 años por el desierto y todas esas cosas, vemos de que se empiezan a formar las tribus. Aquí la tribu de Manasés, aquí la tribu de Rubén, aquí la tribu de Judá, y a cada quien se le va dando un territorio, que eran los descendientes de cada uno de los hijos de Jacob, porque Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, al otro le dijo que como la arena del mar, ¿verdad? Y todo eso. Entonces vemos de que en ese tiempo, cuando el Eterno le da esta tierra que Dios llamó de leche y miel, que era una tierra rica, próspera, ¿verdad?,
no eran los palestinos que vivían allí. En ese tiempo no eran los palestinos. En ese tiempo eran otras personas que vivían ahí, los cananeos, ¿ya? Y a los alrededores habían otras, como también, como les diríamos, otros pueblos, ¿verdad? Porque las tierras que Dios dio a la descendencia de Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Los tres patriarcas, los habitantes de verdad, de esas tierras, antes del pueblo de Dios, o sea, cuando salieron de Egipto, eran los cananeos, los amorreos, los heteos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Qué les parece? De ninguna de las maneras que está mencionando a los palestinos. Y esto, si usted lo quiere ir a leer, esto está en Éxodo 33, el capítulo 33, el versículo 2, del 2 también en el 5, en el 11, en el versículo 11, en el 13, en el 14, allí habla de todo esto. Entonces vemos que quienes vivían allí eran estos grupos de personas, de pueblos, ¿verdad? Llámele como, no sé, pueblos, para mí pueblos, ¿verdad? Y como yo le digo, eran esta gente que con el tiempo pues desaparecieron, porque cuando entraron los israelitas combatieron con todos ellos, ¿ah? Y Dios les da una advertencia también. Y esta advertencia se la da en Éxodo, el capítulo 34, usted puede ir a leer, que Dios les da una advertencia y le dice que se cuiden, ¿verdad?, de la idolatría de los de Canaán, ¿verdad?, de los cananeos, toda esa gente que en ese tiempo vivían ahí. Ahora sabemos que Canaán, o sea, que contra los que ellos luchaban, ¿verdad? Sí, tuvieron lucha contra todos estos pueblos. No es que solamente así fácilmente tomaron las tierras. Sabemos de que ¿quiénes eran los cananeos? Recordemos que los cananeos venían de la descendencia de Canaán, el hijo de Cam, hijo de Noé. O sea que Canaán era nieto de Noé. Pero toda esta gente pues no eran buena cosa. Eran idólatras, eran malos y perversos y todo eso. Porque sabemos de que Canaán, el hijo de Cam, Noé lo maldijo. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Y usted los puede ir a leer en Éxodo, en el capítulo 34, y ahí puedo leerlo. Entonces vemos de que Dios les da un mandato de guardarse de hacer alianza con los moradores de la tierra donde debían entrar, para que no fuesen tropezadero en medio, ¿verdad?, del pueblo y todo eso. Dios les dice, no se van a mezclar ni con los cananeos, ni con los heteos, ni con los fereceos, no van a hacer alianza, nada con esos pueblos. Que eran los pueblos que moraban en esos tiempos, y el Eterno no quería nada con esa gente. Y por eso les dice, ahí entraron, hicieron batalla y todo eso. Y todo ese territorio Dios se lo dio a su pueblo.
Y esto se lo estoy diciendo para que comprendamos esta lucha que hasta hoy existe, que lo, este pueblo, ¿verdad?, de palestinos, o la Palestina, como le llamen, están siempre diciendo que es su tierra, que Belén es su capital, que Jerusalén también es su capital, que y que lo otro. Sabiendo que antes de que también ellos llegaran allí a ese territorio, que hubieron muchos cambios, porque hubieron muchísimos cambios. Eso desde, desde hace mucho tiempo existió, como le dijera yo, estos cambios que pasaron muchos pueblos por ahí, muchísimos pueblos, hasta llegar hasta los filisteos, que también hicieron guerra contra el pueblo de Dios por mucho tiempo y todo eso. Como yo les dije, de todo este conflicto y todas estas cosas, ese territorio, ¿verdad? Desde entonces ha habido muchos cambios, ha habido cambios frecuentemente, porque también se ha visto influenciado por las civilizaciones de tiempos antiguos, en los tiempos de Egipto, en los tiempos de Mesopotamia, Siria, entre otros, ¿verdad? Que también se hicieron dueños o estaban metidos allí en lo que hoy es todos los territorios que Dios le dio, ¿verdad?, a su pueblo. Entonces vemos de que esto fue en varias ocasiones por otros pueblos semitas, como los hebreos, los fenicios, los cananeos. Y más tarde llegaron como en los años 1150 antes de que llegara nuestro Señor Jesús, llegaron los filisteos, ¿verdad? Y aquí pues se empiezan a ver los grandes conflictos de los hebreos con los filisteos. Sabemos de que siempre hubo conflictos, pero no habían palestinos. Ahora, ¿por qué se habla de que habían semitas y que eran varios pueblos? Porque semita quiere decir, viene de Sem, del hijo de Noé, como el pueblo de Dios, o sea, Abraham y todo, y su descendencia. Por eso les llaman semita o antisemita o el semitismo, porque vienen de Sem. Sepamos también que los palestinos son semitas. ¿Por qué son semitas? Porque son árabes. Y usted sabe de que los árabes son pues primos hermanos con el pueblo de Dios, o sea, con Israel. Porque sabemos de que Abraham tuvo dos hijos. Tuvo a Ismael, su primogénito, y tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Y los dos, pues sus hijos, los dos tuvieron hijos. Entonces, todos los árabes son ismaelitas. Todos los árabes son ismaelitas. O sea, son hijos de dos hermanos, o sea, que son primos, ¿verdad? Entonces, por eso es que también este pueblo, que hoy de Palestina, pues son árabes. Pero ellos no son de un solo pueblo, sino que de muchos pueblos árabes se conformó este pueblo palestino, pero muchísimo tiempo después. Nada que ver cuando este pueblo de Dios llegó a esas tierras. Y como yo les decía, pues que tuvieron muchos conflictos, ¿verdad? Antes, 1100 y pico de años antes que nuestro Señor viniera a la tierra, ya existía todo ese problema, ¿verdad? Porque llegaron los filisteos
Ya no estaban los cananeos, ya no estaban los otros que yo ya les mencioné, ya no estaban los amorreos y todo eso. Y se llegaron a meter pues los filisteos. Los filisteos estaban al lado y estos filisteos estaban en esa misma zona que hoy se encuentran los palestinos, en Gaza. Por eso es que muchas personas dicen de que los palestinos descienden de los filisteos. La verdad es que hay una mezcla de gente y de todo, pero exactamente quiénes eran o quiénes son hoy los palestinos, pues vienen de otros pueblos árabes y todo, que se fueron asentando en esa misma zona de Gaza y todo eso. Y como yo le digo, ahí estaban los filisteos. Si no, podemos recordar cuando Sansón, ¿se recuerdan de Sansón? Sansón fue un escogido de Dios, ¿verdad? Y Sansón, pues Dios le dio ciertos, como le dijera yo, él era un nazareo. Él no podía tomar, no podía cortarse el pelo, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Y él tenía una fuerza. Y su fuerza estaba en su cabello, ¿verdad? Pero era un hombre que siempre se enamoraba de mujeres que no debía enamorarse. Se enamoró de mujeres filisteas, las cuales pues llegó una de ellas que inclusive pues hasta él tuvo que decirle cuál era pues el secreto, pero en realidad el secreto era Yahweh nuestro Dios, porque al ver Dios que este hombre Sansón le falló, que no hizo lo correcto, entonces Dios, ¿verdad?, se apartó de él. No era el pelo en realidad, ¿verdad?, sino que era el poder de Dios que estaba sobre de él. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos del Eterno, pues que quedamos completamente desamparados. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón se arrepiente después y pide que lo lleven y allí pues y que se va a las bases y mata a un montón de filisteos. También mató a un montón de filisteos con la quijada de una mula o de un burro, algo así, ¿verdad? Entonces, ya habían estos conflictos entre filisteos desde los tiempos, y esto es en los tiempos de los jueces. Los jueces. Allí se puede encontrar este relato de Sansón en Jueces. Entonces vemos de que, como yo le digo, yo he leído en muchas en muchas cosas que yo he buscado sobre internet y todo eso, de que hay muchos que según dicen, los palestinos son descendientes de los filisteos. Pues yo no diría eso exactamente, ¿verdad? Porque para mí, como son árabes, de que vienen de muchas partes, yo como les digo, esto es algo histórico. Tengo que darle una introducción, que también después se originaron los reinos de Israel, ¿verdad? Y el de Judá, cuando Salomón muere, ¿verdad? Y el reino de Israel, que era un solo, se vuelven dos, o sea, dos reinos, que estos dos reinos fueron destruidos por el imperio asirio, ¿verdad? Y por el reino de Nabucodonosor, de Babilonia, del cual este territorio que hoy es Palestina también pasó a formar parte de este rey, ¿verdad? Cuando él se lleva en cautiverio al pueblo judío y todo eso, ¿verdad? Y todavía no existían los palestinos, no había nada de palestinos ahí, ¿verdad? Y entonces vamos a ver.
Vemos que todo esto ha pasado por un proceso y así estamos hablando de hace miles de años. Y en estos miles de años no existía, y en ningún lado de la Biblia habla de un pueblo palestino. No existe. Estamos hablando de miles de años. Porque sabemos que los palestinos llegaron allí cuando ya Roma se lleva cautivo a los judíos que habían quedado y todo eso, y los hacen salir de sus tierras. Y entonces llegan estos árabes y se plantan en esa zona, ¿verdad? Pero sabemos que todo esto ha sido, va como de mano en mano, ha sido un proceso bien largo y hasta hoy no han podido extinguir al pueblo de Israel. En cambio, hay otras naciones que existieron y que pelearon contra este pueblo y todo y dejaron de existir. Que hoy dicen que son los fulanos, que son los menganos, ¿verdad? Pero como pueblo tal no existen. En cambio, el pueblo de Israel siempre sigue siendo el mismo pueblo. Por miles de años, de generación en generación. Y vemos cómo llegaron a esas tierras y no existían los palestinos. Entonces vemos que también aquí hubo la invasión persa. Y sabemos quiénes son los persas, ¿verdad? Que es Irán. Estos son los persas. Irán, Babilonia. Después fue conquistada por Alejandro Magno. Y estos conquistadores dejaron a lo que es hoy toda esa parte palestina en manos del Imperio Romano. Y es este Imperio Romano que le cambia el nombre a esta parte poniéndole Palestina, pero es el Imperio Romano que les pone Palestina. Y ahí, a partir de ahí, pero recordemos que este Imperio Romano es el que estaba imperando cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra y no existía ningún palestino. Eran las tierras que aún conservaba el pueblo de Israel. Cuando nuestro Señor nace en ese pueblo tan chiquito, Belén, allí no había ningún palestino, eran israelitas, eran judíos que estaban, porque ya las otras tribus ya no estaban, ya estaban esparcidas por toda la tierra, ya habían sido esparcidas por los persas, se los habían llevado en cautiverio, porque a las 10 tribus se las llevan en cautiverio los persas, y a los judíos se los lleva en cautiverio Babilonia, ¿verdad? Nabucodonosor. Entonces, vemos que todo esto, ¿verdad? Que es el Imperio Romano el que hace todo esto, y es el Imperio Romano que saca de sus tierras a los judíos. No deja ningún judío, hay judíos que se escondieron mismo entre árabes, entre todo eso, y muchísimos salieron que para España, que para aquí y para todas partes del mundo, y estaban desperdigados por toda la tierra. Es aquí donde sale este pueblo ya, después que regresan de cautiverio. Recordemos que ellos tuvieron 70 años en Babilonia y después regresaron, tal como está escrito en la palabra de Dios que tenían que regresar. Y entonces es así como surge este nombre que le dan los romanos a Palestina, pero todavía no existían, lo mismo que se llamaba Palestina, no habían palestinos, ¿ya? Sino que eran otros pueblos que estaban ahí. Entonces, vemos también que con esta expansión, o sea, los musulmanes, que son muchos árabes, pero no todos los musulmanes son árabes tampoco, ¿verdad? No nos confundamos. Los árabes ocuparon el territorio durante varios siglos. Cuando el pueblo de Dios sale y todo eso, muchos árabes, ¿verdad? Llegaron y ocuparon todo este territorio, todas estas tierras que Dios le había dado a su pueblo.
Y es por eso que ahora vemos que si Jordania, que si este, que si el otro, porque todo eso que hoy es si Jordania, este y el otro, eran de los israelitas. Ni existían esa gente. Bueno, entonces aquí vemos que cómo todo esto se va armando y cómo van desapareciendo, pero el pueblo de Dios no desaparece y hasta hoy nadie lo va a hacer desaparecer porque no es la voluntad de Dios. Esto va a suceder cuando Dios lo decida. Y Dios dijo de que ya nunca más su pueblo iba a ser, dice, puesto en vergüenza, ni más maltrato, ni nada, cuando Dios recoja a su pueblo. También podemos darnos cuenta un poco de que llegaron, ¿verdad? Con todo esto, las cruzadas también. O sea, es que ha habido una invasión terrible, siempre queriendo tomar estas tierras, pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué tanto? Siempre han estado peleando estas tierras que Dios le dio a su pueblo. Cuando las cruzadas, que fueron como en los años 1095, estas cruzadas pues llegaron con el objetivo de recuperar el espacio conocido como la Tierra Santa, ¿verdad? Del control musulmán, porque ellos tenían control sobre esta tierra y todas esas cosas. Entonces vemos que hay un origen territorial común en Jerusalén de las religiones más relevantes, ¿verdad? De 3 religiones que se convierten estas religiones convierten a Palestina en un foco importante, porque recordemos que Israel dejó de llamarse completamente Israel, porque no es solo el pedacito donde hoy viven los palestinos que se llama Palestina. Cuando los romanos saquean todo Israel y se los llevan en cautiverio y los tiran por toda la tierra y todo eso, ellos le cambian el nombre a Israel y le ponen Palestina. A todo es Palestina, no se llamaba más. Esto era para avergonzar al pueblo de Israel, al pueblo judío que estaba en esos tiempos, porque gloria al día, la otra parte del pueblo de Israel ya no estaban, sino que quedaron ahí solo 2 tribus y una parte de levitas, ¿verdad? Que eran la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Entonces esto llega a ser, se convierte en Palestina, ¿verdad? Un foco importante, pero lleno de conflictos religiosos. Hasta hoy están esos conflictos religiosos y hasta hoy podemos nosotros ver que ahí conviven árabes, musulmanes, cristianos, y los que profesan su religión, ¿verdad? Los judíos y esto y lo otro, ¿no? Todo eso lo podemos ver que está que es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo. Y yo creo que todos tenemos que tener es importante que sepamos que Israel dejó de llamarse Israel para convertirse en Palestina. Y todo Israel se llamaba Palestina. Y es todo esto, todos estos árabes que llegaron a sentarse en todos esos lugares que tomaron, que la ciudad santa Jerusalén, que se tomaron toda la tierra, ¿verdad? Entonces vemos la importancia, ¿verdad?, de todos estos conflictos religiosos. Entonces vemos que para los cristianos es la cuna del cristianismo. Para los musulmanes es el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos. Y para los judíos pues es la tierra prometida. Entonces aquí vemos el conflicto, que esto no es por tierra. Estos son problemas como de familia. Porque verdaderamente estos palestinos no quieren nada. Hace tiempo se les ofreció que fueran también un estado y no quisieron.
Ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es que no exista ni un judío. Eliminarlo a todo. Que no haya ni uno. Eso es lo que quieren. Que desaparezca este pueblo de Israel. Pero les digo que se equivocaron, porque Dios está con su pueblo. Y mientras Dios esté con este pueblo, nunca lo van a poder desaparecer. Hace miles de años que están queriendo desaparecerlo. Ya más modernamente vemos que también lo quiso desaparecer Hitler, lo quieren desaparecer fulanos, menganos, y ahora en la actualidad todos los gobiernos del mundo. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo este pueblo ha sido y será siempre perseguido por el enemigo Satanás, que el Señor le reprenda. Entonces, ¿verdad? Los musulmanes, que hay árabes y no árabes, ¿verdad?, pues dicen que de ahí Mahoma ascendió a los cielos, que se montó en un caballo y que se fue para el cielo y que no sé cuánto y que no sé qué. Un hombre que era pervertido, que se casó con una niña de 6 años, ¿verdad?, que tenía un montón de mujeres y que por eso es que hasta hoy les ofrecen 70 mujeres vírgenes eternamente para que estén dándole trabajo allá en los cielos, en almohadones, comiendo uvas. Mire qué imaginación, qué imaginación. Y qué barbaridad. Por eso es que se hacen explotar y todo, porque el que se explota, el que mata a un judío o lo que sea, pues se gana el cielo. Imagínense el odio y la maldad del corazón de estas personas. Entonces vemos pues que para el pueblo judío pues es la tierra prometida, sí, y es la tierra que Dios prometió. Aquí está escrito en la palabra. Entonces vemos que también durante unos 100 años el mundo cristiano y el islámico se disputaron este territorio palestino. ¿Ah? Yo quiero que les quede bien aquí en la cabeza de que no es ese pedacito que hoy tienen los palestinos, sino todo la tierra que Dios le dio a su pueblo. Ellos le quitaron el nombre de Israel y le pusieron Palestina. Hasta que, o sea, se estaban disputando esa tierra y todo, pero llegaron los otomanos, ¿verdad? Y esta tierra, mire cómo ha sido peleada por muchos imperios, por cantidades de... Y hasta hoy Dios dice, ustedes tienen su tierra, la que yo les di, la que yo les prometí a sus antepasados. Esta es la tierra de ustedes tienen que regresar y no van a desaparecer. Entonces llegan cuando hay todo este problema. Esto terminó en las manos del Imperio Otomano desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. Fueron otomanos los que estaban ahí en ese territorio. Y puede ser muchos otomanos que quedaron ahí en ese territorio, que no se fueron, que también hoy descendientes también los palestinos de este pueblo otomano. ¿Y quiénes eran los otomanos? Los otomanos hoy son los turcos. La Turquía, que son súper malos y son enemigos del pueblo de Israel, que están a favor de estos asesinos terroristas como Hezbollah, como Hamas y otros terroristas más que hay a través del mundo, que quieren exterminar al pueblo de Dios. Vea usted bien cómo es la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ha ido formando mucha gente que verdaderamente no podemos decir exactamente quiénes son los palestinos. Sabemos sí que son árabes, que son semitas también, igual que el pueblo de Israel, porque vienen de Sem, de la descendencia del hijo de Noé. ¿Ok? Bueno. Entonces, cuando estos otomanos
estuvieron ahí hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Hasta entonces, este pueblo otomano, o sea, ellos tenían ese territorio, era como, bueno, como digamos, ellos lo conquistaron, pues como cuando conquistaron América, Cristóbal Colón, por decir algo, o sea, perdón, los españoles, ¿no? Entonces ellos conquistaron este territorio llamado Palestina y allí vivían, pues, y ellos mismos también trajeron puros árabes y todo, y ahí vivían ya en ese territorio. Pero cuando la Primera Guerra Mundial, este imperio cae. Porque al caer este imperio, ¿verdad? Otomano, ahí hicieron es que ha sido una pura cosa. Y entraron los de Inglaterra también, entró la Inglaterra, entraron porque querían sacar a los otomanos y entonces les ofrecieron muchas cosas a los árabes, que les ofrecieron territorio, les ofrecieron esto, para que se pusieran en contra de los otomanos, y es así como ellos logran ganarle a los otomanos. Y sabemos que la Inglaterra tomó todo este territorio después y todo eso. Y los árabes se enojaron con los ingleses porque ellos les ofrecieron muchas cosas para derrocar a los otomanos, para que les ayudaran, y después no los cumplieron, ¿verdad? Entonces, vemos que a finales de toda esta guerra, esa guerra mundial y todas esas cosas que pasaron, a los finales del siglo XIX, se inicia en Palestina una oleada de migrantes judíos. Y cuando estamos hablando de Palestina, no estamos hablando del pedacito de los palestinos ahorita, sino de la tierra de Israel. Y todo esto, ¿verdad?, causada por la persecución que estos tenían en el mundo entero. ¿Ah? Desde ese tiempo, ellos estaban por todos lados, los judíos. En Rusia, en aquí, y de todos lados no los querían ni ver. Los querían sacar fuera. Entonces vemos que también a Palestina, hoy contemporánea, lo que más moderno que nosotros tenemos, tras la victoria, ¿verdad?, que era una alianza entre Gran Bretaña, Francia, ¿verdad?, buscaron el apoyo, como yo les dije, de los árabes para vencer al Imperio Otomano. Y les hicieron promesas, los cuales no llegaron a cumplirse. Entonces vemos de que estos países, ¿verdad?, tanto Francia como Gran Bretaña y todo esto, pues ellos también se repartieron su tajada ahí de lo que ellos andaban conquistando. Ellos se repartieron estos territorios otomanos de Oriente Medio. Entonces tuvieron acuerdos y todo eso. Y Francia pues pasa a dominar lo que es el Líbano y Siria. Mientras que el Reino Unido pues tomaría, como dicen, tomó la actual Jordania, Irak y Palestina, que es el territorio, ¿verdad?, israelita. Entonces vemos de que todo esto se agrava con el inicio de la colonización inglesa. Y pues con todo esto ha sido un conflicto, y el pueblo de Israel pues siempre anduvo para arriba y para abajo. Entonces vemos de que en los años, ¿verdad?, 1929, hubieron disturbios. De 1933, ya estamos hablando más para acá, a la gran revuelta árabe que hubo en los años 1936 al 39. Entonces vemos de que todo esto era una guerra terrible, porque todos los árabes pues querían sacar fuera a lo que era la Francia, a lo que era Gran Bretaña, ¿verdad? Y todo eso. Entonces finalmente pues los británicos ceden el control del conflicto a las Naciones Unidas.
entre 1946 y 1947, cuando los judíos deciden regresar de nuevo a Israel, era lo que era llamado Palestina. Y son las Naciones Unidas, ¿verdad?, las que dicen sí a los israelitas. Y son las Naciones Unidas que imponen, ¿verdad?, la participación territorial de Palestina entre el Estado judío y el Estado árabe. Esto no fue que los judíos hicieron lo que a ellos les dio la gana, sino que por medio de las Naciones Unidas y todo eso, dijeron sí a un Estado judío. Porque esta gente no tenía lugar donde, en ningún lado los querían tener. En ningún lado, ¿verdad? También sabemos de que ninguno de los bandos quedó satisfecho con la decisión. Y es ahí donde se empiezan a provocar grupos paramilitares de defensa por el lado de Palestina, porque a ellos no les gustó que a los israelitas le han dado un lugar, ¿verdad?, donde ellos pudieran vivir y un estado, pues ya que ellos no tienen estado hasta hoy, pero ellos sí tienen un estado que es reconocido mundialmente y esto y lo otro, y fue las Naciones Unidas quienes reconocieron a Israel como pues fue una decisión de ellos, ¿verdad?, que reconocieron a Israel como un estado, ¿verdad? Ahora, entonces, en la actualidad, pues, este pueblo palestino nunca llegó a construir un estado legítimo en Palestina, aunque siempre han habitado en el territorio o parte de él, independientemente, ¿verdad?, de quién lo haya ocupado. En 1964 se crea la Organización para la Liberación de Palestina y se empiezan los grandes problemas, que los acuerdos, que de esto y que lo otro, ¿verdad? Entonces, vemos que este conflicto se ha ido agravando y se ha ido agravando y se ha ido agravando, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo, y lo que nosotros tenemos que estar claros es que este territorio nunca le perteneció a lo que hoy ellos llaman palestinos, porque ni siquiera eso no existía y no existe en la Biblia tampoco. Entonces, querida familia de Dios, viendo todo el contexto y desde dónde viene todo este problema y cómo el pueblo de Israel ha sido siempre invadido, siempre todas las naciones han querido ser dueños de este territorio, como vemos que Francia, que mismo pues Gran Bretaña, todos los imperios que han existido, todos los que pasaron por ahí, todos han querido ser dueños de este territorio, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos exactamente saber quiénes eran antes los palestinos, pues verdaderamente yo personalmente no les puedo decir, eran los filisteos, eran en esa franja que ellos tienen hoy, allí vivían los filisteos. Entonces, por eso es que encontramos en muchas partes que dice que son filisteos, pero también estuvieron los otomanos, estuvieron, o sea, otras civilizaciones, porque este territorio ha ido cambiando de mano en mano frecuentemente. Y vemos de que habían otras civilizaciones ahí adyacentes en el antiguo Egipto, la Mesopotamia, Siria, entre otras que también estaban, ¿verdad? Entonces vemos todo esto. Y en varias ocasiones otros pueblos semitas, recordemos que semita quiere decir que vienen de la descendencia de Sem, como son todos los países árabes, todos los árabes, porque Abraham, pues, era un semita, porque, o sea, venía de la descendencia de Sem, y como yo ya les dije, el padre de los árabes, pues es el primer hijo de Abraham, ¿verdad?
y por eso son semitas ellos también. ¿Ah? O sea, el hijo de Ismael, el hijo de Abraham. Entonces son también llamados ismaelitas porque era su padre, y semitas pues por Sem. Habían los fenicios, los cananeos, más tarde alrededor de los años, bueno, llegaron los filisteos, y eso es verdad, yo creo que ya lo hablamos. Entonces también vemos que es difícil decir de quiénes descienden los palestinos modernos. O sea, hay varias civilizaciones de estos palestinos, ¿verdad? Entonces, como yo les dije, ¿verdad? Que antes, cuando Cristo llegó, todavía no existían los palestinos. Y ya sabemos de que fueron los romanos los que le cambiaron el nombre. Vemos que también hasta que Israel fue restablecido, ¿verdad? Como nación en 1948. Recordemos que en 1948 el pueblo Israel fue restablecido como nación, como Estado. Y esta Palestina, ¿verdad? Era como todo el territorio entre el mar Mediterráneo y el río Jordán y todo eso, ¿verdad? Las tierras que Dios le dio al pueblo. Y entonces toda la gente que vivía en todos esos lugares pues los llamaban palestinos. No como hoy, que quedaron pues en esa franja, en un pedacito, los que hoy pues ellos son palestinos, que no son nación, no son nada, pues no son, viven ahí, pero, ¿verdad? No tienen un gobierno propio, no tienen embajada, no tienen nada. Entonces, son una migración de muchas culturas, de culturas diferentes. Entonces vemos de que los palestinos modernos, lo que hoy, ¿verdad?, se llama palestinos, representan una mezcla de habitantes locales y muchos otros grupos de musulmanes traídos de Bosnia, de los Balcanes, también pues los turcos que hoy se llaman turcos, que eran los otomanos. En los siglos XIX, en el siglo XVI al siglo XIX pasa todo esto. También de Sudán, de Egipto, de Siria, de Líbano. Entonces vemos que es una mezcla de migración de muchos de muchos árabes y de todos, y de mismos no árabes, ¿verdad?, que son ellos. Entonces vemos de que los habitantes judíos, los árabes de Palestina son similares, pues porque yo les digo, son árabes, son descendientes de Ismael. Eso ya también yo se los expliqué. Pues entonces, querida familia de Dios, vemos que este conflicto no tiene para cuándo terminarse, porque el conflicto entre palestinos y los israelíes, o sea, vemos que alcanzó una gran tensión sin precedentes en los últimos años tras la incursión, ¿verdad?, armada que este grupo terrorista Hamas hizo el 7 de octubre en Israel. Y también vemos que este grupo islamista,
que es el que controla toda esta zona de Gaza, ¿verdad? Son ellos los que mandan allí, en ese lugar, y a la pobre gente que vive allí. Y es por eso que yo les digo, no nos dejemos llevar por las fotos o por lo que sacan. Tenemos que conocer todo este conflicto, tenemos que saber por qué, quiénes son los que están allí y por qué están y todas esas cosas. Y es por eso que yo estoy dando una introducción breve, ¿verdad? Para que nosotros sepamos por qué tenemos que orar por el pueblo de Israel. Es de de gran importancia, porque vemos que este grupo ¿verdad? Islamista sorprendió, ¿verdad? Con un asalto coordinado, lanzando cientos de misiles, y también entraron en la zona de Israel, dejando más de 1000 muertos, imagínense, y secuestraron como unas 200 personas. Entonces aquí vemos que Israel respondió también, ¿verdad? Porque ellos llegan, le matan a su gente, entran abusivamente. Yo le pongo un ejemplo, es que usted estaría contento que alguien que usted no conoce o su vecino, que es su enemigo, entre a su casa, viole a sus hijas, a su mujer, las mate, y haga todo lo que quiere, se lleva todo lo de su casa, la destroza, le tira una bomba, lo que sea, y usted no va a hacer nada. Ay, no, porque después van a decir que yo respondí, que yo soy el malo. No, ¿verdad? Usted va a defender a su familia con dientes y uñas, como lo que sea. Y está en todo su derecho de defenderse, que es lo que le está pasando también aquí a este pueblo, que ellos no han ido a pelear, sino que los otros han venido y han venido a matar y a hacer. Perfectamente estos asesinos sabían de que el pueblo israelí y les iba a responder, porque no es solo de pongo una mejilla y después la otra también, si la quiere. Así no es. Y es lo que el mundo no mira. Y están, sí, que son malos, que están asesinando, que allá están matando, que están destruyendo todo Gaza. ¿Pero por qué? Porque ellos siguen atacando a Israel. Desde que se inició, esto no ha parado. Y ahora es peor porque ahora ya se metió Hezbollah, porque Irán también llegó y tan los atacó abiertamente, cosa que nunca había hecho Irán. Por el momento se han quedado calladitos, pero por debajera ellos son los que están dando el dinero y todas las cosas para que estos asesinos sigan haciendo lo que están haciendo hasta hoy, ¿verdad? Entonces vemos que también Israel, pues, les responde, ¿verdad? De la misma manera, pues los bombardea y sobre esta franja, sobre todo en el territorio del este, pues causando muertos y desplazados. Es una guerra. Y ellos sabían que esto iba a suceder. Y entonces, ¿para qué hicieron esto? Para hacer quedar mal al pueblo de Israel ante los ojos del mundo. Son los malos, miren cómo nos atacan, miren cómo tienen a la gente, no le dan agua, no le aquí, no le allá. Y la gente creída de todo eso. Son ellos los que no permiten que los camiones que vienen con ayuda se las den al pueblo. Ellos se las quitan, ponen a la gente como rehenes. Cuando Israel les avisa a la gente que van a bombardear, que van a hacer y esto y lo otro, ellos vienen y no dejan salir a las personas. ¿Por qué? Porque son unos cobardes. Se amparan detrás de las mujeres y de los niños y de los ancianos para dar lástima. Como dicen, estira la mano, tira la piedra y esconde la mano. Ellos sabían que iban a provocar eso. A ver, ¿quién en este mundo me diga que se va a dejar que te peguen, que te abofeteen, que te hagan, que te maltraten a tu familia y tú te quedes así como, está bien, aquí no pasa nada? Les voy a poner un ejemplo reciente que sucedió en Estados Unidos. Yo no sé en qué estado de Estados Unidos, Los Ángeles o en Texas, por ahí,
que había un grupo de mexicanos y estaban otros grupos de venezolanos, esa gente que se han vuelto de lo peor, esos venezolanos, han puesto a todo el pueblo venezolano como por el suelo. Esos han llegado a destruir los Estados Unidos, francamente. Y estaban en una gran parranda y todo, y pues les dijeron que se calmaran, que no sé qué, pero se enojaron y peor que como que estuvieran en su país, y en su país hacen eso. Y entonces agarraron, no les gustó y empezaron, dice, a tirar botellazos al grupo de mexicanos que estaban y todo. Y entre eso, pues le pegaron un botellazo a un niño. El padre andaba un revólver ahí y mire que chumbulum, bulum, hubo un muerto, un venezolano. Y el hombre pues ahora está en corte y todo, y el hombre está diciendo de que él lo único que hizo fue defenderse, defender a su hijo, defender a su familia, porque los otros estaban agrediendo. Es lo que yo le estoy diciendo. Si a usted lo están agrediendo, usted se va a quedar así, de manos cruzadas, así, bueno, pues pégueme, dele. Si yo veo que aquí a mi casa entran y vienen a hacernos daño, y yo no soy Sansón, ¿eh? Pero si puedo agarrar un palo o ayudar a defender a mi hijo o a los que vivimos aquí o lo que sea, lo voy a hacer. Porque todos lo haríamos. Para defendernos, lo haríamos. Vamos a defender a nuestra familia y todo eso. Entonces, de eso es lo que yo estoy hablando aquí. Y cómo hoy cristianos y el mundo entero está a favor de un grupo asesino, un grupo terrorista, que lo comparan con una nación. Nada que ver. Son grupos terroristas y están expuestos en el mundo entero como lo que son, como terroristas. No son miembros de ningún partido, no están sentados en una presidencia, no tienen bancos en ningún lado para decir que no lo representan al pueblo de Palestina, nada. Y más sin embargo la gente está haciendo todo lo que está haciendo como que tuvieran los ojos vendados. Pero es lo mismo que estamos viviendo en este mundo de injusticia, de gran crueldad, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa. No me juzgue y no me diga, ay, pues que son buenísimos, pues. Los israelitas, no. Yo no estoy diciendo eso. Estamos hablando desde tiempos antiguos, como este pueblo ha venido siendo siempre echado fuera, siempre se los han llevado en cautiverio, en ningún lado los quieren, hasta hoy en ningún lado los quieren. Cuando la Primera Guerra Mundial fueron los chivos expiatorios, a ellos fue la culpa de los judíos, eso fue lo que dijo Hitler, y exterminaron más de 8 millones de judíos, querían exterminarlos a todos, ¿verdad? Bueno, entonces, vemos pues cómo Israel tiene que responder, y vemos cómo este conflicto, ¿verdad?, se ha vuelto largo, sangriento y todavía sin ninguna resolución cercana, ¿verdad?, conforme a todo esto que está sucediendo. Porque hay muchas cosas, ¿verdad?, y, en este conflicto. Hay muchas cosas. Unos que quieren vender sus armas, otros que están ayudando debajo de la tabla y al mismo tiempo le hacen carita al uno y al otro. Juegan a los dos bandos, ¿verdad?, como son los Gringolandia. Entonces nosotros tenemos que ver que con todos estos problemas causados por la guerra, por los desplazamientos que han hecho con este pueblo y todo este pueblo, por eso hasta dichos hay, ya parece el judío errante. ¿Por qué? Porque los judíos nunca han tenido un lugar, pero un día se levantaron después de la Primera Guerra Mundial, cuando casi los exterminan en el Holocausto, y que nadie los quería, ¿eh? Nadie quería, mismo después del Holocausto nadie quería de ellos.
Nadie. Entonces se levantaron y dijeron, no, vamos a regresar a nuestra tierra. Con Ben Gurión dijo, no, vamos a regresar, vamos a organizarnos y vamos a regresar a nuestra tierra. No nos queda de otra. Nadie en el mundo, nadie nos quiere, no tenemos estabilidad en ningún lado. Pues cojamos para nuestra tierra, porque nadie los quiere, o sea, nadie los quería tampoco. ¿Ah? Casi los exterminan y los pocos que quedaron, pues no tenían lugar tampoco en ningún lado. ¿Ah? Entonces, vemos que también este pueblo judío, pues sufría por lo que es llamado el antisemitismo. ¿Ah? Antisemitismo, pues gente que está en contra, pues, de los semitas, o sea, en contra de este pueblo judío, que los llaman semitas por que vienen de Sem, ¿verdad? Ahora, esto, sobre todo, ¿verdad? El antisemitismo que sufrían los judíos en Europa, eso fue terrible, no lo querían en ningún lado. Y esto, pues, a comienzos del siglo XX. Y entonces, donde ellos se organizan y toma fuerza el movimiento sionista, ¿verdad? Que buscaba establecer un estado para los judíos. Este movimiento sionista. Entonces vemos de que la región de Palestina hoy está entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, ¿verdad? Que está, toda esta zona del Mediterráneo es considerada sagrada para los musulmanes, también para los judíos y todo eso de lo cual ya nosotros hablamos, ¿verdad? Ahora, voy a dejar hasta aquí esta primera parte porque ya tengo 1 hora y 21 minutos. Ya regreso con la segunda parte.